Capítulo 12. El secreto terrible. Hay verdades que deben permanecer perpetuamente ocultas a los débiles de espíritu y a los necios. Dichas verdades pueden serles reveladas sin temor, pues jamás las comprenderán. ¿Qué es un necio? Es más absurdo que una bestia. Es el hombre que pretende haber llegado antes de ponerse en camino. El hombre que se cree señor de todo porque llegó a alguna cosa. Es el matemático que desprecia la poesía. El poeta que protesta contra los matemáticos. El pintor que califica de ineptas a la teología y la cábala, porque nada entiende de cábala ni de teología. Es el ignorante que niega la ciencia sin haberse tomado el trabajo de estudiarla. Es el hombre que habla sin saber y afirma sin certeza. Son los tontos los que matan a los hombres de genio. Galileo no fue condenado por la Iglesia, sino por los ignorantes que desgraciadamente pertenecían a la Iglesia. La estulticia es un mal feroz que tiene la calma de la inocencia. Asesina sin remordimiento. El necio es el oso de la fábula de La Fontaine. Aplasta la cabeza de su amigo debajo de una piedra para cazar una mosca. Pero a quien no debe intentarse hacerle confesar su error y la magnitud de su locura. La estulticia es inexorable e infalible como el infierno y la fatalidad, pues es siempre dirigida por el magnetismo del mal. El animal nunca es tonto, cuanto de obra franca y naturalmente como animal. Pero el hombre enseña la tontería a los canes y a los burros sabios. El tonto es el animal que desprecia el instinto y aparenta inteligencia. El progreso existe para el animal. Se lo puede dominar, asegurar, ejercitar. Mas para el necio no existe dicho progreso, porque juzga que nada tiene que aprender. Es él quien quiere regir y educar a los otros y nunca os encontrará razón. Os escarnece a la vista, arguyendo que lo que no comprende es radicalmente incomprensible. Desde luego, ¿por qué no lo comprendería yo? Os dirá con admirable aplomo. Y nada podréis responderle. Decirle que es un tonto apenas sería propinarle un insulto. Todos lo ven, pero él jamás lo sabrá. He aquí, pues, un ya formidable arcano inaccesible a la mayoría de los hombres. He ahí un secreto que jamás adivinarán y que sería inútil decírselo. El secreto de su estulticia. Sócrates bebe la cicuta, Arístides es proscrito, Jesús crucificado, Aristópantes se ríe de Sócrates y hace reír a los tontos de Atenas. Un aldeano se fastidia de oír dar a Arístides el nombre de justo, y Renan escribe la vida de Jesús para mayor placer de los necios. Es a causa del número casi infinito de tontos que la política es y será siempre la ciencia de la disimulación y la mentira. Maquiavelo osó decirlo y fue herido con una reprobación bien legítima, pues simulando dar lecciones a los príncipes los traicionaba a todos y los denunciaba a la desconfianza de las multitudes. Aquellos que somos obligados a engañar no debemos prevenir. Era causa de las necias multitudes que Jesús decía a sus discípulos: no lancéis margaritas a los cerdos, pues ellos las hollarán con los pies y se volverán contra vosotros procurando despedazarlos. Por tanto, vosotros que deseáis volveros poderosos en obras, nunca digáis a nadie vuestro pensamiento más secreto. Igualmente, osaría deciros, no lo digáis, escondedlo, sobre todo, a la mujer que amáis. Recordad la historia de Sansón y Dalila. Cuando una mujer cree conocer a fondo a su marido, cesa de amarlo. Quiere gobernarlo y dirigirlo. Si resiste, le odia. Si cede, lo desprecia. Procura otro hombre para penetrar. La mujer tiene necesidad de lo desconocido y del misterio, y su amor, generalmente, no es más que una insaciable curiosidad. ¿Por qué los confesores son tan poderosos sobre el alma y casi siempre sobre el corazón de las mujeres? Es porque ellos saben todos sus secretos, mientras las mujeres ignoran los de los confesores. La francmasonería es poderosa en el mundo por su terrible secreto, tan prodigiosamente guardado, que aún sus iniciados de más alto rango no lo saben. La religión católica se impone a las multitudes por un secreto que el mismo Papa ignora. Este secreto es el de los misterios. Los antiguos gnósticos, como lo indica su nombre, lo sabía, pero no supieron guardar silencio. Quisieron vulgarizar la gnosis. De ahí resultaron doctrinas irrisorias, que la Iglesia condenó con razón. Pero desgraciadamente, junto con ellos, fue condenada la puerta del santuario oculto y sus llaves lanzadas al abismo.
Los juanitas y los templarios osaron buscarlas, arriesgándose a la condenación eterna. ¿Merecerían por eso ser condenados en el otro mundo? Todo lo que sabemos es que, en esta vida, los templarios fueron quemados. La doctrina secreta de Jesús era esta: yo, que soy el Hijo de Dios, os digo, no busquéis a Dios en el espacio. Él está en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Mi Padre y yo somos uno. Amémonos los unos a los otros, como hermanos. No tengamos más que un corazón y un alma. La ley religiosa es hecha para el hombre, mas el hombre no es hecho para la ley. Las prescripciones legales están sometidas al libre arbitrio de nuestra razón unida a la fe. Creed en el bien y el mal nada podrá sobre vosotros. Cuando os reuniaseis en mi nombre, mi espíritu estará en medio de vosotros. Ninguno de entre vosotros debe juzgarse maestro de los otros, pero todos deben respetar la decisión de la asamblea. Todo hombre debe ser juzgado conforme a sus obras y medido en la medida que hizo para sí. La conciencia de cada hombre constituye su fe, y la fe del hombre es el poder de Dios en él. Si sois señores de vosotros mismos, la naturaleza os obedecerá y gobernaréis a los otros. La fe de los justos es más inamovible que las puertas del infierno y su esperanza jamás será confundida. Yo soy vosotros y vosotros sois yo en el espíritu de caridad que es nuestro y que es de Dios. Creed esto y vuestro verbo será creador. Creed esto y haréis milagros. El mundo os perseguirá y haréis la conquista del mundo. Los buenos son aquellos que practican la caridad y los que socorren a los infelices. Los malos son los corazones sin piedad y estos serán eternamente reprobados por la humanidad y por la razón. Las viejas sociedades fundadas sobre la mentira perecerán. Un día el Hijo del Hombre aparecerá sobre las nubes del cielo, que son las tinieblas y la idolatría, y hará un juicio definitivo sobre los vivos y los muertos. Desead la luz, pues ella se hará. Aspirad a la justicia, pues ella vendrá. No procuréis la victoria de la espada, pues el asesinato provoca el asesinato. Es por la paciencia y la dulzura que os haréis señores de vosotros mismos y del mundo. Entregad ahora esta doctrina admirable a los comentarios de los sofistas de la decadencia y a los disputadores de la Edad Media, y veréis salir de allí cosas bellas. Si Jesús era hijo de Dios, ¿cómo lo engendró Dios? ¿Él es de la misma sustancia que Dios o de otra sustancia? La sustancia de Dios. ¿Qué? Eterno asunto de disputa para la ignorancia presuntuosa. ¿Era él una persona divina o una persona humana? Tenía dos naturalezas y dos voluntades. Terribles cuestiones que logran que las personas se excomulguen y se degüellen. Jesús tenía una sola naturaleza y dos voluntades, dicen unos, pero no los escuchéis, son herejes. Entonces dos naturalezas y una voluntad. No, dos voluntades. Luego estaba en oposición consigo mismo. No, porque estas dos voluntades hacían una sola que se llama teándrica. Ante esta palabra no digamos nada más y, además de eso, es preciso obedecer a la Iglesia que se volvió muy diferente de la primitiva asamblea de los fieles. La ley es hecha para el hombre, dice Jesús, mas la Iglesia dice que el hombre es hecho para la Iglesia, y es ella la que impone la ley. Dios sancionará todos los decretos de la Iglesia y os condenará a todos vosotros, si ella decide que todos, o casi todos, seáis condenados. Jesús dice que es necesario someterse a la asamblea, por tanto, ella es infalible, ella es Dios, y si ella decide que 2 y 2 son 5, 2 y 2 serán 5. Si ella afirma que la tierra está inmóvil y que el sol gira, está prohibido hacer a la tierra girar. Os dirá que Dios salva a sus elegidos, dándoles la gracia eficaz y suficiente, y que los otros serán condenados por haber recibido solamente gracias, las cuales, a causa del pecado original, bastaban en principio, pero no eran suficientes en el hecho. Que el Papa salva y condena a quien quiere, pues que tiene las llaves del cielo y del infierno. Después vienen los casuistas con sus manojos de llaves que no abren, y cierran con 2 o 3 vueltas las puertas de los compartimientos hechos en la torre de Babel. Oh Rabelais, mi maestro, solo tú puedes traer la panacea que conviene a toda demencia. Una gran carcajada.
En fin, decidnos la última palabra de todo esto y enséñanos, definitivamente, si una quimera que revienta haciendo ruido en el vacío puede llenarse de nuevo y adquirir redondez, absorbiendo la sustancia mirífica de nuestras segundas intenciones. Utrum chimera in vacuum bombinans posit considere secundum intentiones. Otros necios, otros comentarios. He aquí que vienen los adversarios de la Iglesia a decirnos: Dios está en el hombre, lo que quiere decir, que no hay otro Dios que la inteligencia humana. Si el hombre está sobre la ley religiosa, esta ley embaraza al hombre porque él no suprime la ley. Si Dios es nosotros y si nosotros somos todos hermanos, si ninguno tiene el derecho de llamarse Señor nuestro, ¿por qué obedecemos nosotros? La fe es la razón de los imbéciles. No creamos en nada y no nos sometamos a ninguno. Pues sea. Eso es altivez. Pero será necesario batirse unos contra otros. He ahí la guerra de los dioses y la exterminación de los hombres. Ahora, miseria y tontería. Más aún más, tontería y miseria. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, oraba Jesús. Personas de buen sentido, quienes quieran seáis, añadiré yo, no los escuchéis, porque no saben lo que dicen. Pero entonces son inocentes, va a gritar un terrible menino. Silencio, imprudente. Silencio, en nombre del cielo, o toda la moral está perdida. Además, vosotros os engañáis. Si fuesen inocentes sería permitido obrar con ellos y querríais vosotros imitarlos. Creer todo es una tontería. La tontería no puede, pues, ser inocente. Si hay circunstancias atenuantes, solo a Dios corresponde apreciarlas. Nuestra especie es, evidentemente, defectuosa. Al oír hablar y ver actuar a la mayoría de los hombres parece que no tienen la suficiente razón para ser seriamente responsables. Oí hablar en la Cámara a los hombres que la Francia, el primer país del mundo, honra con su confianza. He aquí al orador de la oposición. He ahí al campeón del ministerio. Cada cual prueba, victoriosamente, que el otro nada entiende de los negocios del Estado. A prueba que B es un idiota, y B sostiene que A es un saltimbanqui. ¿A quién dar crédito? Si eres blanco, creeréis en A, y si fueses rojo, daréis la razón a B. Pero la verdad, mi Dios, la verdad. La verdad es que A y B son dos charlatanes mentirosos. Desde que existe una duda entre ellos probaron que no hay valía en ninguno de los dos. Admiro la prueba y la demolición mutua de los dos contrincantes. Todo se encuentra en nuestros libros, excepto lo que ordinariamente quiso el autor decir en ellos. Se ríe de la religión como de una impostura y se manda a las niñas a la iglesia. Se ostenta a sí mismo y se tiene superstición. Y lo que más se teme, sobre todo, es el buen sentido, la verdad y la razón. La vanidad pueril y el sórdido interés llevan a los hombres de nariz hasta la muerte, motejadora suprema y definitivo olvido. El fondo de la mayoría de las almas es la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Es el vacío. Multiplicad los ceros cuantas veces queráis y siempre valdrán cero. Amontonad nada si llegaréis a nada. Nada, nada. Nada. He ahí el programa de la mayoría de los hombres. Y son estos los inmortales. Y estas almas, tan ridículamente engañadoras y engañadas, son imperecederas. Para todos estos alocados la vida es una trampa suprema que el infierno encubre. Oh. Hay ciertamente aquí un terrible secreto. Es el de la responsabilidad. El Padre responde por sus hijos, el Señor por sus siervos, y el hombre inteligente por la multitud sin inteligencia. La redención se realiza gracias a todos los hombres superiores. La estulticia sufre. Solo el espíritu expía. El dolor del verme pisoteado y el de la ostra despedazada no son expiaciones. Sabed, pues, que vosotros queréis ser iniciados en los grandes misterios, que hacéis un pacto con el dolor y que afrontáis el infierno. El buitre y Prometeo os miran, y las furias dirigidas por Mercurio preparan cuñas de madera y clavos. Vais a ser sagrados, esto es, consagrados al suplicio. La humanidad tiene necesidad de vuestros tormentos. El Cristo murió joven en una cruz y todos aquellos a quienes inició fueron mártires. Apolonio de Tiana, 1, murió torturado en las prisiones de Roma. Paracelso y Agripa, llevaron una vida errante y terminaron miserablemente.
Guillermo Postel. 2. Murió en la prisión. Saint Germain y Cogliostro tuvieron un fin misterioso y probablemente trágico. Tarde o temprano, hay que satisfacer el pacto, sea este formal o tácito. Es preciso liberarse del tributo que la naturaleza estableció sobre los prodigios. Es necesario sostener una lucha final con el diablo, puesto que se tomó la libertad de ser Dios. Eritis sicut. Dicientes bonum et malum. Notas del traductor. 1. Apolonio de Tiana. Filósofo pitagórico nacido en Tianes de Capadocia poco tiempo después de J.C. fue mirado, por unos, como insigne mago, y por otros como un dios. Se le honró aún después de su muerte. Muy poco de cierto se sabe sobre los últimos días de la vida de Apolonio. Algunos aseguran que a la edad de 100 años desapareció y fue llevado al cielo. Vopisco afirma que el espectro de Apolonio se apareció en lo sucesivo al emperador Aureliano que sitiaba a Tianes, pidiéndole que perdonase a su ciudad, a lo que Aureliano accedió. Pero lo que sí hay de seguro es que Apolonio fue el más sublime de los seres. 2. Guillermo Postel. Famoso iluminado y uno de los más grandes hombres del siglo XVI. Aseguran que el exceso de estudio profundo y lectura de las obras cabalísticas de los rabinos y la viveza de su imaginación hicieron que muchos lo consideraran loco. Iniciado en el siglo XVI, no pretendía poseer el arcano de la filosofía hermética y, sin embargo, después de viejo y abatido, dicen sus historiadores, que se le vio con rostro sonrosado y sin arrugas, cuerpo ágil y vigoroso. Se le llamaba el resucitado. Dícele bien su llave de los grandes misterios. Un hombre de fe exaltada había hallado la llave y publicaba un pequeño libro intitulado La llave de las cosas ocultas desde el comienzo del mundo. Este hombre era un iluminado cabalista llamado Guillermo Postel. Juzgó haber encontrado la verdadera significación del tetragrama en un libro hieroglífico anterior a la Biblia y que denomina Génesis de Enoch. En el anillo de una llave que da como explicación oculta de su obra singular traza un cuaternario misterioso que leído de izquierda a derecha, comenzando de abajo, se lee Rota, de arriba, Taro y hasta Tarot. De derecha a izquierda, Torah, que es el nombre sacramental que los judíos dan al libro sagrado. Y añade el mismo autor en otra de sus obras. Postel era hijo de un aldeano pobre de las cercanías de Barenton de Normandía. A fuerza de perseverancia y de sacrificios, llegó a instruirse y pronto fue el hombre más sabio de su tiempo. Trabajaba como jornalero para ganarse el pan. Aprendió todas las lenguas conocidas y todas las ciencias de su tiempo, descubrió manuscritos preciosos y raros, entre otros los evangelios apócrifos y el Sefer Yesirá. Envió su libro a los sacerdotes del Concilio de Trento, pero nadie lo comprendió. Unos lo tacharon de hereje, y otros de loco. La prueba de la locura de Postel es que escribió a los sacerdotes del concilio suplicándoles que bendijesen a todo el mundo y no lanzaran anatemas contra nadie. Otra locura. Trató de que los jesuitas se convirtiesen a sus ideas, que predicasen la concordia universal entre los hombres, la paz entre los soberanos, la razón entre los presbíteros y la bondad a los príncipes del mundo. Última y suprema locura. Desdeñó los bienes terrestres y el favor de los grandes, vivió siempre humilde y pobremente, no poseyó nada más que la ciencia y los libros y ambicionó solamente la verdad y la justicia. Era tan bueno, tan tratable que sus superiores eclesiásticos tuvieron piedad de él, y considerándolo más tonto que malo, se contentaron con encerrarlo en un convento hasta su muerte. A fin de la primera parte.